para ofrecer. Nada que te pueda sorprender. Gloria a Jesús. Muy buena tarde. Gloria al Señor. Le bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús y le damos la bienvenida a nuestra plataforma digital. Amén. Para que sean edificados en el nombre de Cristo y que esta palabra pueda llegar al espíritu de cada uno de ustedes como llega también al espíritu de cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a estar, gloria a Jesús, vamos a estar de inmediato, gloria a Dios, vamos a estar hablando bajo el tema aprendiendo en Cristo. Gloria al Señor. Para eso yo me voy a apoyar en algunos versos de la Biblia, de la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, gloria a Dios. Y voy a leer algunos versos, estaré saltando algunos. Voy a leer el verso 9, lo leo en el nombre de Jesús. Todo esto es símbolo para que el tiempo presente de que las ofrendas y los sacrificios de allí se presentan, no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así. El verso 10, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas eternas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Gloria al Señor. Vamos a leer el verso 15. Por eso Cristo es mediador de un pacto, de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria a Dios. El tema es aprendiendo en Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Es evidente que aquí el autor de los Hebreos nos hace una referencia importante. Y en el verso 9 nos dice todo lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, en aquel momento, era símbolo de algo de lo que había de venir. O sea, es como la sombra de algo que se acerca. Gloria a Dios. Y en el verso 10 dice que era ofrenda que se ofrecía, pero solamente tenía que ver con comidas, bebidas y algunas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice entonces que en el verso 15 que Cristo es un mediador de un nuevo pacto. ¿Y qué nos enseña también? Nos enseña diciendo que ese nuevo pacto es el que viene a limpiar el pecado cometido por el hombre en los antiguos pactos. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, lo que está diciendo al final del verso no hace entender que es una reforma. Es algo que tiene que ser reformado, que Cristo vino a reformar algo. Gloria a Jesús. Entonces, cuando se viene a reformar algo, significa que está deformado. Bendito sea el nombre del Señor. Algo que se reforma es porque está deformado. Entonces, cuando la palabra nos enseña y nos muestra desde el principio que esos pactos no eran perfectos, que esos pactos que no limpiaban al hombre, no estaban completos para limpiar al hombre. Entonces, ¿por qué la causa de la reforma? Sencillo. Es un pacto que se hace, que solamente va de tiempo en tiempo, pero hasta que llegue un tiempo y el tiempo perfecto. ¿Cuál es el tiempo perfecto? El tiempo de Jesucristo. Entonces, por medio de eso, la palabra nos enseña, el autor de los Hebreos nos está dando nos trae luz, diciéndonos, miren, lo que pasó en aquellos tiempos sencillamente era anunciando algo acerca de lo que venía. Ahora, todos esos sacrificios que se hicieron sencillamente era como un entretenimiento
hasta que llegara el tiempo de lo perfecto, el tiempo de la reforma. Y esa reforma fue el pacto que entonces nos habla en el verso 15, donde dice que Cristo trae entonces un mejor pacto. Gloria a Dios. Un pacto completo, un mediador, un pacto nuevo. Para que los hombres reciban la promesa, gloria al Señor, reciban la promesa de la herencia eterna por medio de su muerte, por medio de la muerte de quien, de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante saber esto, gloria a Dios. Y es porque cuando podemos entender esta parte, entonces vamos a ver cómo podemos ser dirigidos. En aquellos tiempos, algunas personas eran dirigidas por el Espíritu porque le visitaba. La palabra nos enseña que el Espíritu le visitaba de tiempo en tiempo. No era que el Espíritu estaba constantemente con ellos, no, le visitaba. Gloria al Señor. Pero en el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de la reforma, el Espíritu ya no nos visita, está. Entonces Cristo vino a reformar lo que se había deformado. Porque la palabra dice que al principio Dios creó al hombre, sopló aliento de vida y lo puso en un lugar donde él tenía una relación íntima con el hombre. Estaba cerca, todo estaba relacionado con el Padre. Ahí no había problema, no había nada que separe al hombre del Padre hasta que entró el pecado. Se deformó. Y los pactos que entonces presenta el libro de los Hebreos, los antiguos pactos, dice, eso solamente era la sombra de lo que habría de venir, porque no tenían la capacidad para limpiar completamente al hombre de los pecados cometidos. Hasta que llegó el tiempo perfecto, presenta el autor. Ese tiempo perfecto fue el tiempo de la cruz de Cristo Jesús. Ese tiempo perfecto de la reforma fue el tiempo que Dios había establecido desde la eternidad ya, que tenía que acontecer y que tenía que llegar. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque es importante que entendamos que ya ese tiempo llegó. Entonces, a veces podemos estar orando de una manera equivocada, porque pudiéramos orar pidiendo a Dios que traiga una o tal cosa que ya hace tiempo que está. Porque cuando Cristo vino y reformó, dice la palabra, no digo yo, que llegó el tiempo perfecto, el tiempo de la reforma y de que todo volviera a su lugar original. ¿Qué fue esa reforma que Cristo hizo? Esa reforma fue que el lugar que el hombre había perdido y la confianza fue restaurada ante el Padre. Y fue el tiempo que Dios decidió en la eternidad y desde la eternidad. O sea, no es algo que viene porque viene, no. Es algo que viene porque ya era. Eso no aconteció el día que Cristo murió en la cruz. Eso aconteció mucho antes del día que Cristo murió en la cruz. Ahora, cuando Cristo viene, lo que hace es enseñarnos de que ya eso había sucedido y nosotros necesitábamos saberlo. Entonces, como nosotros necesitábamos saberlo, que el tiempo perfecto había llegado y que la reforma ya había sido hecha por el Padre en la eternidad, Él viene como el símbolo, gloria al Señor, de la presencia de que nosotros podamos ver de que ya nosotros hemos sido restaurados y reformados. Que el tiempo de la reforma ya había llegado y que ya había sido consumado en la eternidad por el Padre. Y la Biblia nos enseña diciendo que fue mucho antes de la fundación del mundo. Y es posible que nosotros en estos tiempos todavía estemos pidiendo a Dios que nos ayude o que traiga un avivamiento en una oración. Si podemos entender, lo que se aviva es lo que está muerto. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios es que la iglesia está viva y con poder. Entonces, si la iglesia está viva y con poder, no necesita un avivamiento. Necesita ser reformada. Necesita aceptar la reforma que Cristo trajo a través de la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, podemos entender el propósito de la cruz. Podemos entender acerca de lo que nos dice el autor de Hebreos, acerca del tiempo perfecto de la reforma, acerca del pacto perfecto que vino a través de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos vivir? Pedir un avivamiento. No, un avivamiento no. La iglesia está viva
y tiene poder. Gloria a Dios. Otra forma que también a veces pedimos es que gloria al Señor. Déjame ver si lo tengo escrito por aquí. Gloria al Señor. Hay otra oración que a veces pedimos que es, gloria a Dios, una oración también de algo que ya sucedió. Porque usted pedir un avivamiento, usted está pidiendo que suceda algo que ya sucedió. Porque Cristo lo que trajo y dio a luz a su iglesia, y esa iglesia dice que está viva y con poder. Entonces cuando tú estás diciendo necesitamos un avivamiento, entonces está diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue algo que no tuvo ningún resultado ni ningún valor. Y la cosa no es así. Esta iglesia sigue viva, sigue con poder. La otra parte que nosotros podemos estar pidiendo es una visitación. Entonces, cuando pedimos una visitación, también estamos pidiendo equivocadamente, porque ya esa visita está. O sea, ya el Espíritu Santo, la palabra nos enseña que está en nosotros y vive en nosotros. Y si pedimos que el Espíritu no visite, estamos negando eso. El Señor dijo, voy a enviar un consolador. También dijo, no se muevan hasta que llegue eso. O sea, hasta que llegue el Espíritu Santo, hasta que no llegue el Consolador sobre ustedes y pose en ustedes, no se muevan de ese lugar. Entonces, ¿por qué tenemos que pedir avivamiento si somos vivos y tenemos poder? ¿Por qué tenemos que pedir una visitación si el Espíritu dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Estamos diciendo, si la palabra nos está diciendo que el Espíritu Santo ya está en nosotros, ¿por qué le estamos pidiendo que nos visite? Sencillo. Durante no saquemos de nosotros lo que es la ¿cómo se puede decir? Me enredo un poco. Religiosidad. Hay religiosidad que nos está, un legalismo que nos está a nosotros confundiendo en estos tiempos y que no nos deja ver a nosotros que ya ese tiempo de pedir el avivamiento pasó y fue. Ya ese tiempo de pedir una visitación pasó y fue, porque el tiempo del avivamiento se consumó cuando Cristo dijo, vine a devolver la vida. Y Él dijo, yo soy la verdad y soy la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y aunque muera, no morirá eternamente. Lo que está diciendo, ya ustedes están vivos. La iglesia que yo he dado a luz está viva. Y cuando entonces nos dice más adelante, vosotros sois el templo del Espíritu Santo, nos está diciendo, ya el Espíritu Santo no le vendrá a visitar porque ahora va a morar en ustedes. Entonces, ¿por qué seguimos pidiendo tales cosas? Porque vivimos en un legalismo que no nos permite avanzar acerca de la verdad de Cristo, que no nos permite a nosotros encontrarnos, gloria al Señor, en el momento perfecto, en el pacto que nos gobierna, que no nos permite a nosotros poder reconocer que somos libres. Poder reconocer que no dependemos de los sacrificios pasados. Que no dependemos, gloria a Dios, de más sacrificio que el que Cristo hizo en la cruz del Calvario en aquel día. Y que el tiempo perfecto ya llegó. No nos permite aprender más de Cristo, como es el tema. Esto no se trata de lo que hizo Elías, de lo que hizo Moisés, de lo que hizo Eliseo, no. Se trata de lo que Cristo hizo por ti, lo que Cristo hizo por mí. El enfoque de nosotros tiene que ser aprender de Cristo. Gloria al Señor. Esto no es tiempo ya de seguir pensando que estamos muertos cuando ya estamos vivos. Esto no es tiempo de ya pensar que tenemos que orar al Señor para que el Espíritu Santo descienda cuando ya hace tiempo que descendió. Gloria al Señor. Este es el tiempo de disfrutar la libertad y la vida eterna que nos fue dada por medio de Cristo. Este es el tiempo de obedecer al Espíritu Santo que mora en nosotros porque somos templo de Él. Este es el tiempo de comenzar a predicar lo que el Espíritu Santo está diciendo que se predique. Este es el tiempo de comenzar, gloria a Dios, a obedecer y a reconocer el sacrificio y todos los beneficios que vinieron envueltos en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Hay poder en Cristo. Aleluya. Todo el poder fue reunido en uno. Y ese se llama Cristo. Pero no solamente que fue reunido en Cristo, sino
que entonces Cristo, como ese poder se le fue dado a él, y todo lo que era necesario le fue dado por el Padre. Entonces el Señor dice, como le fue, todo me fue entregado a mí por el Padre. Entonces, como yo di a un hijo que se llama iglesia, todo ese poder, toda esa autoridad, gloria al Señor, yo también se la voy a dar a él por heredad. La iglesia de Cristo es una iglesia que heredó poder, es una iglesia que heredó vida, es una iglesia que es un templo, gloria a Dios, vivo, donde mora el Espíritu Santo, que corrige, que fortalece, que sana, oh gloria al Señor, que da entendimiento, que da conocimiento, gloria a Dios. Y nada de lo que tú puedas hacer apoyándote en aquellas cosas que hicieron los antepasados te va a aprovechar en este tiempo, porque estaría operando, gloria al Señor, estaría operando en un tiempo equivocado. ¿Cómo te lo digo? En un pacto pasado. Y puede hacer que esto le esté dando duro a alguien. Pero yo te voy a decir algo. Como profesional del derecho que soy, existe algo que es una modificación que se le hacen algunas leyes, se le hacen revisiones y se modifican. Pero entonces los artículos modificados se le dice derogado. Y cuando se dice derogado significa ya perdió su valor. Y entonces el nuevo artículo que se formula en la revisión ocupa el lugar y la posición en aquella ley del artículo derogado. Lo que te está diciendo es, si opera o demanda a alguien, bendito sea el nombre del Señor. Esto es espiritual lo que estoy hablando, aunque tú no lo estés viendo, pero esto es espiritual. Lo que te quiero llevar a aterrizar, a donde yo quiero que tú llegues, a donde quiere Cristo que tú llegues. Lo que te estoy diciendo es que cuando hace una demanda con un artículo derogado, no te va a valer para nada. Porque esa ley no tiene ningún valor. Fue derogado ese artículo. Y hay un artículo nuevo, reformado, que es donde va a fincar la autoridad para tú demandar correctamente y que te sea aceptada tu demanda. Si tú quieres demandar algo, gloria a Jesús, entonces es tiempo que tú se lo demandes a la persona perfecta y correcta. Y ese se llama Cristo Jesús. Si tú quieres tratar algo, es tiempo de que tú trates con Cristo. Gloria al Señor. Es tiempo de que tú vayas directamente a Cristo. Es tiempo de que tú entiendas que Cristo vino por mí, por ti y por toda la humanidad. Y lo que único que espera es que le reconozcamos. Y cuando comenzamos a entender esto, entonces comenzamos a aprender de Cristo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. El libro de los Hebreos nos invita a reconocer el tiempo perfecto de Dios. Y es interesante, cuando Nicanor comenzaba su exponencia de la palabra de Dios, él hablaba del nuevo pacto. Quizás el ser humano de hoy entiende y dice, wow, y cuando yo nací en la barriga de mi madre yo tenía un viejo pacto. Bueno, en el contexto a lo que se refiere es que esto es una palabra que fue depositada para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel descansaba en un pacto, y era el pacto mosaico, el pacto que descansaba en la ley de Moisés, donde el ser humano podía acercarse a Dios a través de cumplimiento de leyes. Entonces Hebreo nos enseña a que ya no nos dejamos dirigir por ese pacto, sino nos dirigimos por un nuevo pacto y por un tiempo perfecto que es el de Cristo. Entonces, a ese nuevo pacto y ese pacto perfecto, a ese tiempo perfecto que nos invita el libro de Hebreos, es el que te estamos invitando. Gloria a Jesús. A que sea parte de él, porque aparte de que fue un pacto, el sacrificio de Cristo fue un pacto que pudieron tener acercamiento el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. También nos acerca a nosotros con el Padre. Amén. También a nosotros nos reconoce como coherederos del reino de Dios. Yo entiendo, Sandy, que es un tema que es muy importante para este tiempo donde la sociedad está muy distraída de las tantas opciones que tiene, y quizá no ven a Jesús como una opción. Hacen pacto con la moda,
hacen pacto con el entretenimiento, hacen pacto con un sinnúmero de cosas que le ofrecen el mundo y se olvidan del pacto perfecto y el nuevo pacto que hace más de 2000 años se efectuó en la tierra, que es a lo que te estamos invitando el día de hoy. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Esto es muy impactante, esta palabra. Gloria a Dios. Mencionaste algo que me tocó, me impactó mucho, amado hermano. Y hablaste que hoy en día la gente está muy distraída. Gloria a Dios. Y distraída de Cristo, porque hay una mezcla. Hoy se le habla de X Dios o de X sistema. Gloria a Dios, y la gente se aferra, pero yo considero que es más lamentable aún dentro de la casa del Señor cuando la persona de Cristo, gloria al Señor, no es enfocada como debe ser enfocada. Gloria a Dios. Cuando yo utilizo el método mosaico para querer fundamentar lo que es la iglesia de Cristo, estoy retrocediendo, porque Amén. ya es un pacto que no está habilitado. Gloria a Dios para siempre. Entonces hoy en día tenemos que entender, el apóstol Pedro dijo, tenemos que confirmarnos en lo último, en lo que hemos escuchado. No volvamos atrás, porque habían unos escribas, unos doctores de la ley que todavía entendían que para ser salvo había que circuncidarse. Todavía estaban arrastrando, no habían dejado aquella mala costumbre, gloria a Dios, aquello que ya había sido deshabilitado, que había sido imperfecto, porque la Biblia dice que si lo primero hubiera sido perfecto, en vano hubiera venido lo segundo. Y es bueno, Sandy tocó un punto muy importante, porque Sandy dice que ya el pacto mosaico no está habilitado. No nos aplica a nosotros, en nuestra estación ahora. Hay que recordar algo, porque es un tema que trae mucha Que confronta. choca. Esa es la palabra. Trae controversia. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo no vine a abolir la ley. Exacto. Ahora, lo que hay que entender es algo, que hay gente que lo van a entender cuando yo lo diga ahora. Existen en el mundo diferentes tipos de leyes. Existen las leyes electorales, la ley penal, pero hay una ley que está por encima de todo, que es la constitucional. Sí, así es. La ley de Moisés es válida en el pueblo de Dios. Usted no está para estar matando gente, ni para estar robando, y eso dice la ley de Moisés. Ahora, si yo transgredí alguna de las leyes de Moisés, yo tengo el pacto de Cristo, que es superior, que me perdona, Así es. que me libera, que me transforma. Porque nosotros sabemos hoy, hermano mío, que lo que rige al mundo hoy en el Código Penal de no matará y no robará, eso lo dice la Biblia. Amén. Sí, así es. Claro. Es de la misma Biblia, que la misma Biblia es que le enseña al ser humano cómo comportarse y cómo ser mejor ser humano. Ahora, ¿qué dice Sandy? Que es muy importante. Sandy dice, si yo fallo a una ley de Moisés, eso no me condena. no me te aparta de la presencia. Así Yo estoy es. llamado como cristiano a no transgredir la ley de Moisés. Pero si yo la transgredí ofendiendo la presencia de Dios, hablando mentira, deshonrando, yo tengo a Cristo, el sacrificio de Cristo me puede perdonar, porque eso es un pacto superior. Así es. Pacto Así perfecto. Perfecto. Hablando de ese pacto, por ejemplo, cuando Dios hace un pacto con Moisés, hace el pacto con Moisés, diciendo que al octavo día iban a circuncidar. Ya El hoy niño. en la actualidad no tenemos que ser circuncidados. Hay No. cosas no. A eso me refiero cuando hablo de pacto. Ya la ley de los 10 mandamientos, esa ley está vigente, pero está vigente en Cristo. ¿Entiendes? Sí, Porque el pueblo estaba constituido por varias leyes en el tiempo de Moisés. Entonces, la ley sí, de los mandamientos no. hoy en día hay más de 200 preceptos. Exacto, sí. Que el pueblo judío lo cumple. Sí. Exacto. Y se llevan y es importante. Mientras usted más se conserva para Dios, para mí mejor. Así, Así yo, es. yo lo Si creo. usted quiere guardar sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, a la manera que usted entienda para Dios, lo puede hacer. Porque mientras más usted se guarde para Dios, es mejor. Así Entonces, estoy meditando en esto que dice Sandy, y es muy importante. Porque usted tiene que tratar de, cuando tenga alguna confusión en la palabra, acercarse a alguien que le pueda orientar y le pueda guiar y le pueda dirigir, para que después
no interprete a su manera la Biblia y después lo enseñe como una doctrina. No. Lo Eso que, no es lo Sandy que dice, lo que buscamos. Sandy dice es muy importante, porque también se utilizaba que cuando la mujer acababa de tener la menstruación, Había muchas debía cosas. tener apartarse y eso. Apartarla. Entonces, es bueno como un tema muy profundo, lo podemos, si usted solicita a que se reflexione en este tema, podemos hacerlo. Así es. Entonces, Gloria a Dios. es poderoso esto. Lo que pasa es, porque la Biblia está escrita en tiempos diferentes y tiempos ahí. Un ejemplo, cuando Hebreos nos habla aquí del tiempo perfecto, ¿verdad? Dice que va a haber una reforma y es el tiempo perfecto. ¿Dónde está la reforma? La reforma fue Cristo. Así es. Porque existían leyes también donde, que eran, un ejemplo, nosotros, lo que decía Román y todas las leyes que tenemos terrenal hoy, realmente están después de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es que lleva lo que es el amor. Ujú. Cristo es que manifiesta el amor al prójimo. Sí, Así existía la ley de ojo por ojo, diente por Diente diente, por la ley del diente. talón, algo así que se llamaba. Y era donde el que mataba había que matarlo. Entonces, Cristo, después de Cristo, el amor de Cristo entra a la gente. Cuando el amor entra a la gente, comienza entonces la modificación, la reforma, la transformación de las leyes, los cambios. Y comienzan entonces a entenderse, porque esto es algo terrible. Se comienza a entender donde no solamente ya uno se da cuenta que el problema no es el ser humano, sino que hay una fuente donde ese ser humano puede estar conectado erradamente y que le va a empujar a hacer las cosas contrarias a lo que realmente el ser humano, para lo que el ser humano fue diseñado. Entonces, cuando después de Cristo es que podemos nosotros poder disfrutar acerca de lo que es el amor al prójimo, y todas las leyes entonces comienzan para beneficiar a la humanidad, no para condenar a la humanidad. O sea que Cristo vino a hacer una reforma totalmente diferente, fue una reforma de amor, 100% amor. Entonces, un ejemplo, Cristo hizo referencia, como decía mi hermano Romani, yo no he venido a abolir la ley. Lo que pasa es que Cristo, en sus años viviendo sobre la tierra, vivió bajo la ley y estaba viviendo en el pacto de la ley. El inicio del pacto, o el nuevo pacto, inicia después de la muerte y resurrección de Jesús. Cuando Jesús dice consumado es, ya es liberado de los pecados que la ley le condenaba. Pero mientras Cristo vivía, había que cumplir la ley. E incluso Él cumplió la ley. Y Él estaba haciendo referencia. Cada cosa de la ley, yo tengo que cumplirla. Porque Él vivía en esa ley. Ahora, la ley se resume y viene completa en Cristo. Lo que está diciendo es que el pacto nuevo vino completo. O sea, ya es completo. Cuando tú te entregas a Cristo, tú tienes que entregarte completo. Tú tienes que ser completo. Cristo hizo todo lo que había que hacer. Y cuando tú te entregas a Él, también está llamado a hacer todo lo que hay que hacer. Es a eso lo que se refiere Cristo cuando dice esta palabra. Ahora, de que el legalismo hay que dejarlo. Hay que luchar en el nombre de Jesús para romper todos esos parámetros negativos que ponen a la gente a que ni siquiera reciban de la gracia. Eso hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Y nosotros oramos para que el Señor rompa con todo esto. Nicanor dice algo importante, porque él dice que Cristo cumplió con la ley. Claro. En cabalidad, porque... ¿Y por qué él tenía que cumplir con la ley completa? ¿Por qué tenía que cumplir la ley completa? Recuérdense que llegaba un momento en que los rabinos, las máximas autoridades, buscaban la manera de resaltar que Jesús quebrantaba una ley. Exacto. Y él la forma de acusarlo. Ajá, de acusarlo. Y él les respondía dándole a entender a ellos de que de ninguna manera la había transgredido, sino que ellos por el corazón del hombre había modificado la voluntad de Dios y habían dicho que había que darle carta a la mujer, que había que despedirla por cualquier cosita, y él mismo tenía que responderle a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué buscaban ellos como resaltar que Jesús que quebrantó una ley y Jesús no la quebrantó? Porque el sacrificio
según el Antiguo Testamento usted lo recorre, cuando el Eterno solicitaba un sacrificio, el cordero debía ser perfecto. Sin mancha. Por eso Jesús no podía tener nada que lo acusara delante del hombre, ni que quebrantó el sábado. Cuando intentaban que quebrantaste el sábado, pero ustedes van y amarran su buey. Entonces el hijo de Israel se puede morir, el buey tuyo no se te puede morir. Y con eso le tumbaban el fundamento a ellos, donde decían que él era culpable. Él decía, no, yo no he faltado. No, que tú... Y buscaba la forma. ¿Por qué? Porque el cordero debía ser perfecto. Por eso no le encontraron la forma de cómo acusarle. Y la única forma de acusarle fue diciéndole, hay que decirle al de Roma que este dice que es rey y el único rey de nosotros son los romanos. Y esa fue la forma de poder conseguirle la muerte a Cristo. Derrumbarlo. Derrumbarlo, pero fue un cordero derrumbarlo. perfecto. Como dice Nicanor, cumplió a cabalidad lo que dice la Biblia. Lo cumplió a cabalidad, fue un cordero perfecto, con su piel, así como usted ve una oveja perfecta, blanquita, gordita, que apetecible, era un cordero perfecto.